Saludos, bienvenidos a esta sesión especial donde vamos a hacer la revisión y resolución de un ejercicio tipo examen de segunda evaluación de la materia Sistemas de Control. Por favor, entremos directamente en el contenido y vamos revisando el ejercicio propuesto. En este ejercicio propuesto, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: suponga que se dispone de un sistema con ganancia en lazo abierto GDS y realimentación unitaria según se muestra en la figura. Es decir, me están dando la planta GDS que existe y una dependencia de una ganancia K, ¿sí? Según se muestra en la figura. Me dice, usando métodos de respuesta de frecuencia, diseña un compensador de adelanto de fase, importante aceptar que me dicen que sea de adelanto, que permita obtener un sobrenivel o sobrepico del 20% y un error en estado estacionario igual a 0.091 ante una entrada de escalón unitario. Algo muy importante, muchachos, en esta definición es que en lugar de darnos el valor de la planta, o sea, no me dan la función de transferencia de la planta, lo que me dicen es que la figura muestra el gráfico de respuesta de frecuencia asintótico de magnitud y fase del sistema de lazo abierto GDS, considerando K igual a 1. Es decir, este diagrama que me están dando aquí es el diagrama ya graficado en magnitud y fase con algunos puntos importantes para valor de K igual a 1 de este sistema. Repito lo que dije hace un ratito, o sea, la diferencia importante es que no me están dando el valor de la planta, sino que directamente me están dando el diagrama asintótico de Bode. Se pide lo siguiente: encontrar la función de transferencia GDS, calcular el valor de la ganancia K para obtener la condición de error requerida, encontrar la función de transferencia del compensador requerido que cumpla las condiciones establecidas, considerando de ser necesario un factor de corrección de 10 grados para el margen de fase. Me dicen que para mayor facilidad de las mediciones se adjuntan diagramas de Bode trazados sobre una hoja de papel semi-log y que utilice 4 dígitos decimales. Básicamente eso me lo dicen es porque en este gráfico, si bien es cierto, están puntos importantes marcados, cuando yo necesite dibujar encima de él va a ser un poquito difícil hacerlo. Por lo tanto, en el mismo ejercicio se me entrega ya un diagrama de Bode que ustedes ven aquí dibujado, asintótico, ya marcado, del sistema, que lo requeriremos justamente para la etapa del diseño. ¿Ok? Entonces, con esta visualización inicial en marcha, vamos a tratar de resolver lo primero. Lo primerito dice, encuentre la función de transferencia GDS. Jóvenes, para encontrar una función de transferencia a partir de un diagrama de Bode vamos a tener que hacer algo inverso, ¿verdad? Una ingeniería inversa. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando uno hace una ingeniería inversa, en que cierta información que yo puedo inferir del diagrama de Bode se confirme a partir del diagrama de fase. El diagrama de Bode de magnitud se confirme a partir del diagrama de fase. Especialmente si asumimos o trabajamos con las condiciones típicas de un sistema que implica polos y ceros, ambos con parte real negativa, es decir, en el semiplano izquierdo. Cuando un polo o un cero tiene parte real positiva, como es de esperarse, la respuesta de magnitud no cambia, pero la respuesta de fase sí cambia. Entonces, muchas veces cambios no esperados en el diagrama de fase se deben precisamente a algún polo o cero con parte real positiva, es decir, ubicado en el lado derecho o en el semiplano derecho. Tenemos que estar pilas para ver si es o no es ese el caso. Caso contrario, a partir del diagrama de magnitud, nosotros podemos inferir todos los resultados del sistema. ¿Por qué, muchachos? Porque, fíjense ustedes, voy a revisar solo con este disclaimer que acabo de hacer el diagrama de magnitud. Fíjense ustedes que él me está entregando este punto y este punto, y me está dando las lecturas de esos puntos, ¿verdad? Por lo tanto, al darme las lecturas de esos puntos, yo puedo encontrar primero cuáles son las frecuencias de corte y segundo cuáles son las pendientes entre las frecuencias de corte, ¿sí? Y con eso asumir si la pendiente neta es decreciente, que es un polo, si la pendiente es creciente o crece con respecto a la pendiente neta anterior, que es un cero, lo que aparece allí, ¿de acuerdo? Pero eso solo será confirmado con el de fase. Entonces vamos a hacer tal como lo propongo. Primero vamos a suponer que todo es normal, es decir, que son factores S+, semiplano izquierdo, parte real negativa, y veamos cuál es la función de transferencia resultante a partir de ese diagrama de magnitud. Luego lo corroboramos con el de fase, si todo va bien aprobamos y si no habría que hacer reestimaciones. Entonces, muchachos,
Con eso en marcha, notemos por favor que en el primer tramo, es decir, en todo este inicio, en todo ese inicio, muchachos, la pendiente neta es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún polo, ningún cero en el origen y que el inicio del sistema ocurre hasta la frecuencia 0,5, ¿verdad? 0,5. Entonces, vamos a ir escribiendo lo que vamos concluyendo. Lo que me está diciendo, o lo que se está concluyendo allí, es que para el literal A. Primero voy a poner aquí la palabra solución. Literal A. Para el literal A, primero estoy analizando diagrama de Bode de magnitud, ¿verdad? Y en el diagrama de Bode de magnitud, pendiente neta igual 0, ¿tá? Omega igual X, ¿verdad? 0,5. 0,5, muchachos. Hasta allí la pendiente neta es 0. La nueva pendiente neta, en este segundo tramo, muchachos, en este tramo que está aquí, ¿cuál es la pendiente neta? Puedo hacer una ecuación de punto y pendiente, como ustedes ya la conocen, ¿verdad? La pendiente neta sería, en Y avanza menos 10.1034 menos 7.9584. ¿De dónde estoy sacando esa información, muchachos? Estoy sacando la pendiente neta de este tramo. Me están dando las coordenadas X y Y dividido en X para logaritmo de 4, porque es papel semilog, ¿no? Menos logaritmo de 0,5. Me estoy explicando, por favor, creo que está claro con el dibujo de la izquierda. Estoy sacando la pendiente de ese tramo. Es delta Y, que sería menos 10.10 menos 7.9, dividido para delta X, que sería logaritmo de 4 menos logaritmo de 0,5, porque es un papel semilogarítmico. ¿De acuerdo? Eso me arroja una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Qué significa eso, muchachos? Si solo tomamos en cuenta el diagrama de magnitud. Significa de que la pendiente neta, que era 0, ¿verdad? Que era 0, cambia a menos 20. ¿Eso qué significa que va a llegar? Significa que entonces hay un polo, ¿verdad? De primer orden, un polo simple, que arranca en omega igual 0,5, ¿verdad? Ahí arrancó, aquí, en omega igual 0,5. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, entre 0,5 y 4, mi pendiente neta es menos 20 decibeles por década. Veamos otro intervalo que podría ser para este, ¿les parece? Analicemos ese segundo intervalo. En ese segundo intervalo que estoy mostrando allí, ¿verdad? Yo puedo decir que en ese segundo intervalo la pendiente neta sería ¿cuánto ahora? Sería, haciendo así misma ecuación de punto y pendiente, mejor dicho, solo pendiente, 52 menos 52,0416 menos más 10.1034 sobre logaritmo de 20 menos logaritmo de 4. Eso, muchachos, nos da menos 60 decibeles por década. ¿Qué significa que me haya llegado menos 60 decibeles por década? Significa que hay un polo doble que ha entrado. ¿En qué frecuencia? Significa que hay un polo doble que ha entrado en omega igual 4, ¿verdad? En omega igual 4. Como no me dan una corrección
no me dan un piquito hacia arriba, ¿verdad? Con una magnitud MPW, una frecuencia de resonancia. En lugar de asumir que es un polo de segundo orden complejo, yo puedo considerar que se trata de un polo de segundo orden, es decir, un S más 4 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y por qué polo? Porque la pendiente baja de menos 20 a menos 60, es decir, baja menos 40, por eso el polo es doble. Estaba en menos 20, baja menos 40, llega a menos 60. Ustedes ya me van entendiendo lo que yo estoy intentando mostrarles aquí. Finalmente, analizo este otro periodo que, bueno, esto es un disclaimer. Aquí el dibujo pudiese ser engañoso en el sentido de no mostrar bien información, pero este es un punto de paso, es decir, la línea sigue hasta el infinito. Simplemente él me marca ahí un punto de paso y eso es una aclaración que habría que haberla hecho en el examen, ¿no? Entonces, como ese es un punto de paso, muchachos, de paso, lo que nos interesa ahorita es encontrar la pendiente de este tramo en adelante, ¿verdad? Entonces la pendiente de ese tramo en adelante sería la nueva pendiente neta, pero ya es de ese tramo en adelante. Como me están dando el valor, sería menos el punto, ¿no? Menos 132,042, menos que sería más 52,0416 sobre logaritmo de 2000 menos logaritmo de 20. Y si hacemos esos cálculos, esto me resulta en menos 40. Muchachos, el efecto neto, aquí la pendiente neta era 0. El efecto neto, lo voy a poner en rojo, aquí fue de menos 20. El efecto neto aquí, el efecto neto aquí, de menos 20 a menos 60 fue menos 40. Por eso el primero era polo simple, por eso el segundo era polo doble. Y ahora, ¿cuál es el efecto neto? Para pasar de menos 60 a menos 40, el efecto neto es más 20, ¿verdad? Entonces, como el efecto neto es más 20, lo que tiene que venir de ley es un ¿qué? Es un 0 simple que entró a trabajar en omega igual 20. ¿Sí? Ahora, ya tenemos, no hay más, porque de ahí el más sigue en infinito, ¿verdad? Esa es la precisión o la aproximación que tenemos de la función. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que esto es así? Esto nos tiene que confirmar el diagrama de fase. ¿Sí? Quisiera, pues, bueno, esta no es una clase teórica para explicarles, pero en la teoría nosotros pudiésemos saber o estimar que cuando un polo es de la forma, qué sé yo, 1 sobre S más A, sabemos que la curva de magnitud es así, con una pendiente de menos 20, la de magnitud en decibeles. Y la de fase es así, ¿verdad? Con una pendiente de menos 45 grados. ¿Sí? Por ejemplo, si esto era A, esto era A sobre 10 y esto era 10 veces A. Pero, muchachos, si el polo es 1 sobre S menos A, en ese caso, ¿verdad? La magnitud es la misma, ¿por qué la magnitud es la misma? Porque esto es 1 sobre J omega más A y la magnitud es sobre raíz cuadrada más A cuadrado. En cambio, si yo tengo 1 sobre menos, la magnitud sigue siendo sobre raíz cuadrada de omega cuadrado más A cuadrado. O sea, la magnitud sí cambia, no cambia. La fase es la que cambia, ¿verdad? La fase aquí era menos tangente a la menos 1 de omega sobre A, mientras que la fase aquí será igual a, como está ahora en el segundo cuadrante, ¿verdad? Porque J omega sigue siendo para arriba, pero A va hacia la derecha, la fase sería menos 180 más tangente a la menos 1 de omega sobre A. Entonces, es un ejemplo de un polo de primer orden, muchachos. Hay algunos cambios. La magnitud igualita, pero la fase tendría ahora algo distinto. Aquí en más 90 y aquí en menos 180, pero menos 90.
sea, la fase sería distinta viendo este gráfico. Entonces, muchachos, hay que estar atentos al diagrama de fase para poder validar estas conclusiones. Si el diagrama de fase continúa o es consistente con las pérdidas de pendiente, o sea, en otras palabras, pendiente negativa aquí es pendiente negativa acá en fase, entonces todo está bien, los factores son de la forma S+, y lo que confirmé o lo que consideré para el diagrama de magnitud es válido para el diagrama de fase. Pero si pendientes negativas en magnitud se convierten en pendientes positivas en fase, eso lo único que significa es que tengo un factor S-, ¿verdad? Y que en lugar de ser S+, es un S-. Entonces, en otras palabras, la tendencia hay que confirmarla en el diagrama de fase. ¿Cómo lo hago? Eso lo hago aquí gráficamente. Lo voy a mostrar gráficamente. Por ejemplo, aquí, el efecto de este polo que salió en 0,5 se tiene que ver con pendientes negativas que están una década atrás, 0,5 y hasta 5. Yo veo pendientes negativas, así que yo confirmo, o veo que hay decrecimiento en pendientes, así que yo confirmo de que es un polo S+. El segundo tramo, ¿verdad? Es un tramo que arrancó en 4. Y yo veo que en 0,4 la pendiente que está abajo, la pendiente regresa, sube, ¿verdad? Y está bien, pues es un subir y bajar. Entonces sigue siendo una tendencia adecuada. Es un polo de la forma S+. Y por último, jóvenes, en 20, que es donde está el 0 supuestamente, yo veo que en 2, que es una década atrás, la pendiente sube, ¿verdad? Se rectifica un poco. Y en cambio, entonces, en 200, la pendiente tiene que hacer el efecto contrario, que es disminuir. Aquí era un valor positivo y ahora viene 0 que disminuye. Entonces, muchachos, los cambios en pendiente se confirman, los cambios de pendiente de magnitud se confirman en el diagrama de fase. En base a esto, caballeros y damas, yo puedo entonces ya decir todos los factores son de la forma S+, y puedo encontrar mi función G de S deducida. Pilas también que me falta algo que es la ganancia, ¿no? La ganancia del sistema es algo que no lo había calculado. Verlo aquí. La ganancia inicial, ¿no? Cuando la pendiente es 0, debería haberlo puesto ahí arriba. ¿Cuántos decibeles tiene la ganancia para frecuencias bajas? Para frecuencias bajas, bueno, tenemos nivel de C aquí, ¿verdad? El valor de la ganancia lo podemos ver allí, es 7.9538. Para ganancias bajas, la magnitud en decibeles es 7.9584. 7.9584 decibeles. Eso quiere decir que 20 logaritmo de la ganancia K es 7.9584. O sea que el logaritmo de K es 7.9584 sobre 20 y escrito en forma de definición de logaritmo 10 elevado a la 7.95,84 sobre 20, entonces eso es el valor de K, ¿cierto? De allí, el valor de K, muchachos, K1, llamémoslo para que no haya confusiones, K1 no es la misma K que está acá, es 2.5. Entonces, caballeros, o sea, esa K1 es la ganancia de G, porque este es el diagrama de Bode de G, no es la K que está acá afuera, ¿no? Se ha dicho de otra forma, acá está K1, ¿no? Entonces, G de S va a ser igual a K1 por, tengo dos polos, un polo simple en 0,5, un 0 simple en 20, ¿verdad? O sea que sería 0 simple, S sobre 20 más 1, ¿verdad? Ese es el que yo tengo. El polo simple en S sobre 0,5 más 1
y el polo doble en 4, ¿no? S sobre 4 más 1 al cuadrado. Ahí está nuestra función. Entonces esto es igual a 2.5 por 1 sobre 20 S más 20 sobre 0,5 por 1 sobre 0,5 S más 0,5 por un cuarto. Entonces, muchachos, haciendo toda esa conformación, ¿verdad? Nos queda que GDS, algo que esperábamos, GDS es, eh, simplificando todos esos valores, 2.5 por 4 y para 20 para 5 nos queda 1. Entonces nos queda que esto simplemente es igual a S más 20 en el numerador, S más 0,5 S más 4 al cuadrado. Y ahí está la respuesta del literal A, ¿verdad? Que es la función de transferencia del sistema. ¿Ok? Literal B nos dice calcula el valor de la ganancia K. Ojo que en otras palabras, K1 es la ganancia que salió para el gráfico de Bode, pero que si la escribimos ya en la forma S más y no en la forma 1 más, pues desaparece. Ahora dice, calcula el valor de la ganancia K para obtener la condición de error requerida, ¿verdad? ¿Cuál era la condición de error requerida? Dice, la condición de error es que el error en estado estacionario sea 0.091. Entonces vamos a trabajar en esto. El literal B nos pide que el error en estado estacionario sea 0.091. Una vez que vimos el sistema, ¿verdad? Concluimos que el sistema es tipo 0, ¿verdad? La idea es encontrar cuál es el valor de K. Como el sistema es tipo 0, sabemos que el error en estado estacionario es 1 sobre 1 más Kp. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que 1 más Kp igual a 0.091. Por lo tanto, 1 más Kp es igual a 1 sobre 0.091. 0.91, que es 10.98. Y de aquí sacamos que Kp es eso menos 1, ¿verdad? O sea, 9.989. Ahora la fórmula de Kp es el límite cuando S tiende a 0 de GDS por K en este caso, ¿verdad? Porque es toda la función del lazo abierto. O sea, el GDS se multiplica por K como vemos en el diagrama. Entonces esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de K por S más 20 sobre S más 0,5 sobre S más 4 al cuadrado. O sea que Kp es igual a 20 por 0,5 por 4 al cuadrado K. O sea, eso es 20 dividido para 0.5 a 16 es 2.5K. Como Kp es 9.989, de aquí podemos concluir que K es 9.989 dividido para 2.5. 3.99, K es igual a 4.
O sea, con la condición K igual a 4, vamos a tener la condición de error requerida, que es 0.09. Lo único que tenemos que hacer para cumplir o tener esa condición de error requerida es colocar al K en 4, en el valor K igual a 4. ¿Sí? Vamos a la pregunta C. Recién ahí es el diseño del compensador, que es lo que se estudió en clase. Encuentre la función de transferencia del compensador requerido que cumpla las condiciones establecidas, considerando un factor de corrección de 10 grados para el margen de fase. ¿Ok? Entonces queremos que se cumplan las condiciones establecidas. Si ustedes recuerdan el procedimiento para el diseño de un compensador de adelanto de fase, el paso 1 de ese procedimiento ya lo hicimos, que es el literal B, encontrar la ganancia K requerida. Y aquí viene una parte que ustedes tienen que ser muy dinámicos e inteligentes en su aplicación. Él nos dice allí, el paso 2, que con esa condición se trace un nuevo diagrama de Bode. Ahora fíjense ustedes, ahora sí voy a mostrar aquí el diagrama de Bode. Él nos puso, ¿verdad? Fíjense ustedes que en el diagrama de Bode que nosotros tenemos, ¿verdad? Estamos trabajando, dice claramente, como ya se había dicho, ¿verdad? Que este es el diagrama de Bode de fase y magnitud cuando K es igual a 1. Ya me lo dieron trazado cuando K es igual a 1, ¿sí? Cuando K es igual a 1. Recuerden que si K es igual a 1, si esa K que está allí es igual a 1, lo único que me dice es que, pues, la magnitud de... ¿Qué pasa con otro valor de K? Con otro valor de K. Pues lo único que va a pasar es que ese valor de K, 20 logaritmos de ese valor, es cuánto debe subir o bajar, dependiendo si ese número es positivo o negativo, todo el diagrama de fase. Entonces, voy a tratar de escribirlo para hacerme entender lo que estoy diciendo. La idea es que si había una gráfica de Bode, vamos a suponer que esa gráfica de Bode de magnitud, que esa gráfica de Bode de magnitud tenía algo así, pasaba por un valor menos A, ¿cierto? Y aquí pues yo lo que tenía era la función original de GDS, ¿cierto? Y supongamos que ahora tengo la función K por GDS. Entonces, la nueva gráfica de Bode seguramente ahora va a ser igualita en forma a la anterior. Pero si aquí quedó el menos A, lo que va a pasar es que esa gráfica subió un valor 20 logaritmos de K. Es decir, esa constante K hizo que la gráfica se suba un valor 20 logaritmos de K, suponiendo que el valor de 20 logaritmos de K es positivo, o sea que K es mayor que 1, ¿no? Puede ser que baje si K es, por ejemplo, 0,5, 0,6. Entonces, me explico. La idea que les estoy tratando de mostrar aquí es que el sistema se va a desfasar en magnitud dependiendo de la ganancia extra. Entonces, recordando qué es lo que me dan en el ejercicio como tal. En el ejercicio como tal me dieron este diagrama de Bode. Y este diagrama de Bode, tal como está aquí, ocurría cuando K es igual a 1, ¿verdad? Pero ahora K es igual a 4. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el sistema tiene que empujarse esa cantidad que debería ser 20 logaritmos de 4. Entonces, 20 logaritmos de K en este ejemplo es 20 logaritmos de 4, que es aproximadamente 12.04 decibeles. Es decir, la gráfica tiene que subir 12 decibeles. Todos los puntos de esta gráfica tienen que irse 12 decibeles para arriba. Ahora bien, jóvenes, tenemos dos opciones para hacer esa subida de 12 decibeles, si la quieren llamar así. Una opción es dibujar una nueva línea roja, porque esto solo afecta a la curva roja, la de magnitud, ¿no? Que esté 12 decibeles más arriba que la otra, o sea, 12 decibeles arriba, más o menos como lo he puesto yo aquí. O la otra, que es donde uno tiene que ser pila inteligente para que esto funcione mejor y más rápido, y por eso les dimos el diagrama de Bode. ¿Qué tal si no movemos el dibujo, sino que más bien movemos las escalas?
Es decir, movemos las escalas 12 decibeles. ¿Qué significa eso? Que simplemente hay que trasladar la línea del 0 a 12 decibeles. Fíjense ustedes para entender esto del traslado, que aquí por ejemplo, yo tengo de 0 a 20, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo 5 rayitas, 20 decibeles. Quiere decir que hay 4 decibeles por rayita, ¿verdad? 4 decibeles en cada rayita. Por lo tanto, 12 decibeles son 3 rayitas. Entonces, muchachos, esto es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es mover todo 3 rayitas para que me entiendan. Vamos a hacerlo, escribirlo de verde, está bien. Este 0 que está aquí debería estar acá. Me explico. Para que todos los puntos, o sea, si yo quiero que todos los puntos rojos estén 12 decibeles más arriba que estén antes, todas las escalas tienen que bajarse 12 decibeles, ¿verdad? O sea que el nuevo 0 está aquí, por lo tanto, todos se bajan 3, el 20, el más 20 está acá, menos 20 está acá. Ya esto no sirve, ¿verdad, muchachos? Estamos moviendo la escala. El menos 40 está acá, el menos 60 está acá, el menos 80 está acá, y bueno, si nos necesitamos, corregimos los otros. Me explico. Lo mismo que dibujar la gráfica 3 rayitas más arriba, es lo mismo que bajar los ejes 3 rayitas para abajo. ¿Me explico? Pero en este caso más me conviene eso, porque no tengo que hacer un dibujo completo, solo tacho las escalas y coloco las nuevas escalas. Esto es cuando yo digo hay que ser pilas, hay que estar atentos, ¿verdad? Al asunto. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso es lo que hacemos aquí. Es una escala corregida. Escala corregida. Ok, bueno, seguimos entonces. Ya tenemos el gráfico, o sea, con este truco logré sacar rápido el gráfico de bode de magnitud. El de fase no cambia, ¿verdad? Porque solo cambió la ganancia K. Y ahora sí sigo con el procedimiento de diseño del compensador de adelanto. Si ustedes recuerdan, el siguiente paso en el diseño del compensador de adelanto es hallar la denominada o el denominado margen de fase no compensado medido de este gráfico de bode. Entonces vamos a sacar el gráfico de bode de este margen de fase. Vamos a sacar el margen de fase de este gráfico de bode. Y para eso necesito proyectar la línea de 0 decibeles, que ahora es esta, ¿verdad? Esta es la línea de 0 decibeles. 3 rayitas debajo de la gruesa, ¿verdad? Entonces eso va a ocurrir, esa intersección va a ocurrir aproximadamente aquí, ¿verdad? Porque aquí está la línea de 0 decibeles, muchachos, ¿no? Ahí ocurre la intersección. Esto más, vamos a hacerle más zoom para las 3 rayitas. Ahí está. Esta es la línea de 0 decibeles, la anterior, perdón. Entonces la nueva línea de 0 decibeles es esta. Ahí ocurre la intersección. ¿Sí? Aproximadamente entre 4 y 5, o sea, aproximadamente ahí entre 4 y 5. O sea, sería 2 rayitas y media de esta división. Este punto tenemos que prolongarlo hacia el diagrama de magnitud. Fase, perdón. Comparamos cuánto por encima de la línea de menos 180 grados está. Fíjense ustedes que acá está menos 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, el margen de fase no compensado sería esto. Este es el margen de fase no compensado medido del diagrama de Bode. Aproximadamente tenemos, qué sé yo, 1.75, 1.7 rayitas. En este caso de fase, muchachos, vemos que de 0 a menos 45 son 5 rayitas, o sea que son 9 grados por rayitas. Yo digo que tengo, sí, pues esto es 1, esto es 1.5, perdón, 1.5, ¿qué será? 1.
es 1.7 rayitas, ¿verdad? Entonces si yo digo 1.7, ya escribiendo 7 rayitas por 9 grados por raya, con la resolución que me da este sistema, sería 1.7 por 9, sería aproximadamente 15.3 grados. 15.3 grados. Este es el margen de fase medido del diagrama de Bode, margen de fase no compensado. Ahora bien, regresando al enunciado, volviendo al enunciado del problema, en el enunciado del problema lo que nos piden es un sobrenivel, un sobrepico del 20%, ¿verdad? Sobrepico del 20%. Es decir, el sobrenivel y el OS es 20, ¿verdad? Recuerden ustedes que necesitamos sacar el valor de zeta. La famosa fórmula nos dice que esto es igual a menos logaritmo natural de 20 sobre 100 sobre raíz cuadrada de pi cuadrado más logaritmo natural al cuadrado de 20 sobre 100. El valor de zeta, si lo metemos en la calculadora, es 0.456. Y recuerden que cuando yo hago un diseño en respuesta de frecuencia, ya sea compensador de atraso o adelanto, siempre lo tengo que hacer para el margen de fase. Si θ es menor que 0,7, puedo usar aquella fórmula que dice que es igual a punto margen de fase. De allí el margen de fase deseado entonces es θ sobre 0.01. Entonces esto es por 100, ¿verdad? O sea, 45.6 grados. Y de acuerdo al procedimiento, entonces, aquí ya podemos hallar el phi máxima, que es la fase completa que nosotros vemos. La fase compensar phi máxima es igual a el margen de fase deseado menos el que ya tengo, el margen de fase no compensado, más un factor de corrección que se da por el desplazamiento que va a haber a la hora de compensar. El deseado me dice que es 45.6, el obtenido de la gráfica fue 15.3 y el enunciado también me dijo que había 10 grados de compensación, ¿no? Entonces 45.6 menos 15.3 más 10, eso nos da 40.3. Nuestro phi máximo es 40.3 grados. ¿Ok? Siguiendo con el procedimiento del diseño del compensador de adelanto de fase, tenemos una formulita que nos va a permitir encontrar el valor de beta, ¿verdad? Esa formulita la tenemos en la teoría del compensador y nos dice que el seno de phi máximo es igual a 1 menos beta sobre 1 más beta, ¿verdad? Es una de las fórmulas que hemos trabajado a la hora de trabajar o de diseñar compensadores. Bueno, nosotros podemos despejar esta fórmula, ya lo habíamos hecho también en clase, es muy común, si desean ya pueden trabajar directo con la fórmula despejada para evitar problemas, pero es muy sencillito, ¿no? Esto es 1 más beta seno de phi máxima, mandamos las betas todas al mismo lado, entonces decimos beta seno de phi máxima, beta es igual a 1 menos seno de phi máxima, y de ahí me queda que despejado beta, beta es igual a 1 menos seno de phi máxima sobre 1 más seno de phi máxima, y de ahí podemos, como tenemos phi máxima que es 40.3, podemos decir que beta es igual a 1 menos seno de 40.3 sobre 1 más seno de 40.3, y el valor resultante de beta entonces es 1 menos seno de 40.3 sale que el valor que obtenemos nosotros del beta es 0.2145.
0.2145. Es nuestro valor de beta. Bien. Siguiendo con el procedimiento de diseño del compensador, ahora lo que procede es el tema de encontrar del diagrama de Bode a qué frecuencia, cuál va a ser esa omega prima, ¿no? A qué frecuencia tenemos la magnitud de ingreso del compensador. Entonces, esto lo habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a marcarlo como el siguiente asterisco. Que, si ustedes se acuerdan, para no hacerlo mecánicamente, en un compensador de adelanto, ¿verdad? A esa magnitud, aquí tengo el phi máximo, habíamos dicho, ¿no? A esa magnitud phi máxima tengo la omega máxima. Pero en magnitud, en ese punto, yo voy a tener 20 logaritmos de 1 sobre raíz de beta. Entonces lo que yo necesito es del gráfico saber dónde está ese valor, pero en negativo, para de ahí despejar la omega máxima. Entonces primero calculo cuánto es 20 logaritmos de 1 de raíz de beta, ¿verdad? O sea, esto es 20 logaritmos de 1 sobre raíz cuadrada. ¿Cuánto fue que me salió beta? 0.2145. Ese valor es, a ver, cuadrada de esa respuesta a la menos 1. Y el logaritmo de esa respuesta por 20 me queda 6.686. 6.686 decibeles. Entonces lo que tengo que hacer es que de la gráfica hallar el omega máximo cuando la magnitud es igual a menos 6.686 decibeles, 6.7, ¿verdad? Entonces vuelvo a la gráfica de Bode y necesito marcar menos 6.686 decibeles. Recuerden que para magnitud, que es la roja, para magnitud, que es la roja, y viendo que el 0 está aquí, este es el 0, ¿no? Cada rayita habíamos dicho que era ¿cuánto? 0 a 20 eran 4 decibeles, ¿verdad? Entonces 6 dividido para 4 me queda que son 1.7 rayitas por debajo. 1.7 rayitas por debajo sería más o menos aquí, ¿verdad? Con el zoom. 1.7 rayitas por debajo sería por allí más o menos. Por allí más o menos. Allí hay menos 6. ¿Cuánto dijimos? Menos 6.68 decibeles. Partiendo del 0 nuevo, no acuérdense que este punto es el 0 nuevo. ¿Y eso ocurre a qué frecuencia? Eso ocurre aproximadamente, nuestra omega máxima es aproximadamente 5.5, la mitad, entre 5 y 6, ¿verdad? Radianes sobre segundo. ¿Ok? Repito, tienen que marcar, recuerden que esta es la línea de 0 decibeles ahora y 1 punto algo rayitas es allí. Y ese valor ocurre a 5.5 radianes sobre segundo. Entonces, nuevamente de la gráfica, notamos que omega máximo es igual a 5.5 radianes sobre segundo. Como siguiente paso hay que usar otra fórmula de la teoría que esa fórmula nos dice que el omega máximo es igual a 1 sobre t raíz de beta, ¿no? Y de ahí podemos despejar el valor de t, que es igual a omega máxima raíz de beta. Raíz de 0.2145 es
es igual raíz cuadrada de 21.45 por 5.5 inversa, nos queda que es 0.3926. El valor de t. Ya con eso, ¿verdad? En teoría ya podemos encontrar lo que me pide el ejercicio, que es la función del compensador. El compensador de adelanto con esas definiciones es S más 1 sobre beta de S más 1, ¿verdad? O sea, 0.3926 S más 1 sobre 21.45 por 0.3926 S más 1. Eso es 0.3926 S más 1 sobre esto por 0.2145 es 0.842 S más 1. Muchas veces lo queremos escribir en la forma de S más, y pues lo que hay que hacer es la forma inversa, ¿no? 0.3926 sobre S más 1 sobre 0.3926 y acá 0.0842 sobre S más 1 sobre 0.0842 nos da pues a la forma final del compensador, que SD es igual a 0.842 es 4.663 por S más dividido para 0.3926 2 puntos sobre S más mismo dividido para 0.842 11.8764 sería ya nuestro compensador de adelanto, ya en la forma completa, tal cual, por ejemplo, se hizo, si uno quisiera llegar a comparar los resultados, tal cual se hizo el compensador de adelanto, también usando los métodos de lugar geométrico de raíces. Ya que hemos hecho el desempeño, ¿verdad? Solo brevemente para mostrarles una pequeña simulación, ¿verdad? Que tenemos acá en el MATLAB. Bueno, aquí, sin querer mostrarles mucho del código que tengo, pues hemos hecho todo el procedimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Está muy parecido, con números muy parecidos, el desempeño del compensador. Y más bien lo que quiero mostrarles, sin entrar en detalle del código, es las gráficas que se obtienen del sistema. Primero en los diagramas de Bode y luego para que directamente. Ahí ya tenemos el sistema, ahí se está ejecutando ya sin un pequeño error que había, ¿verdad?, en el código, y vamos a ver las gráficas, como les decía, resultantes de este sistema. Está terminando de compilar. O sea, las gráficas que les quiero mostrar son las siguientes. Primero esta gráfica 6, que son un resumen de lo que ocurre en el diagrama de Bode, ¿verdad? Esta línea que se ve ligeramente, una línea punteada verde, es el sistema original sin compensar. Fíjense ustedes, aquí está el diagrama de Bode completo, no asintótico, el completo del sistema sin compensar. El de magnitud, como se ve acá, no hay diferencia porque el desfase es el mismo, ¿verdad? Los cambios de magnitud no afectan al diagrama de fase inicialmente.
Luego la curva azul sólida es con el error corregido, es decir, simplemente con el aumento de la ganancia K, o sea, el cambio de la ganancia K que vino en el ejercicio más la otra que representó los 12 decibeles. Y básicamente ustedes se pueden dar cuenta que entre cualquier punto de esta primera curva y el otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, este está en 7,96 y cualquier punto que está de la otra, ¿verdad? Está en, o sea, en 8, este está en 20, es decir, 12 decibeles más arriba, ¿no? O sea, eso es lo único que hicimos. Si vemos en este esquema, perdón, nuevamente, si vemos el otro diagrama de Bode que les quería mostrar, fíjense ustedes que si vemos esas mismas líneas, este que está acá abajo del sistema del sin compensar, que recuerden que el set point es 1, aquí abajo él estabilizaba, es decir, miren en la línea más lentamente llegando a este valor. Solamente para convertirlo al azul, lo único que he hecho, claro, cambió un poquito las características de desempeño, pero lo que principalmente hice fue corregir o cambiar el error, ¿verdad? Reducir el error a 0.09, que es casi 0.1, que es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Por eso estabiliza muy cerca del 0.9. Volviendo a la anterior, ya ahora sí, entre la roja y la azul tenemos el sistema corregido el error y luego compensado. La roja es compensado. Un compensador de adelanto hace que la magnitud aumente un poquito, por eso siempre se dice que aumenta el margen de fase. Y también aumenta la fase. Específicamente a la hora de cruzar por 0 decibeles, que está aquí, la fase naranja o roja es mucho más alta, por eso es que el margen de fase aumenta. Y si eso lo queremos ver resultante en tiempo, lo que hacemos para pasar entre la curva azul, que era un poco lenta y con alto sobrenivel, es irnos a la curva roja, que si la queremos medir ese desempeño, a ver si es cierto, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que la amplitud de él ahora pica en 1.08, ¿verdad? Creo que lo podemos medir directamente, sí. Characteristics, peak response, mejor, aquí. Fíjense ustedes. Y que su overshoot ahora de este sistema corregido es del 19%. ¿Sí? Y también, si yo quiero medir las características, settling time, bueno, settling time no me pidieron. Pero bueno, si me lo hubieran pedido es de 1.51 segundos. Pero lo que sí me pudiesen haber pedido es steady state. Caramba. Steady state para la curva compensada está en 0.909, ¿verdad? Que es pues el que corresponde al error estacionario solicitado, ¿verdad? Que era de 0.09. ¿De acuerdo? Entonces, vemos y comprobamos cómo es el efecto del compensador de adelante, que efectivamente hace que se cumplan las dos cosas que queríamos, ¿no? El tiempo, el sobrenivel del 19%, 20% menos, y el valor requerido, ¿verdad? Bien, con eso pues hemos culminado esta revisión. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en una próxima. Gracias.